saber todo o tener toda la información, entonces vamos compartiendo de forma que esto sea lo más interesante posible para todos. Bueno, em, un poquitito, lo que traje para mostrarles es simplemente una pequeña reseña de lo que ya investigamos, que estuvimos hablando. Yo les voy a, obviamente, dar también el material de estudio sin ningún inconveniente, pero para recordar un poquitito y simplemente definir cuáles son los criterios para que nosotros elijamos o cambiemos o mejoremos nuestro tema de estudio, ¿sí? Pensando siempre que a lo que vamos a apuntar es a poder desarrollar el protocolo. Bueno, yo les quiero preguntar, y está súper bien que lean, de hecho, de propósito les estoy poniendo esto en pantalla, pero simplemente para que todos hablemos, ¿bien? Yo también necesito estimulación mental ahora, así que no me hagan hablar solito. Y recordemos, por favor, entre todos, algunos criterios que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a redactar nuestro tema de estudio, ¿sí? Bueno, acá les pongo acá no trabajamos con memoria, acá quiero que trabajemos eh, con con mucho criterio y con mucha reflexión. Entonces, sí el orden tiene cierta importancia, pero no hay, digamos, necesidad de saberlo de memoria, por eso ya le puse en pantalla. Entonces, ¿qué es la primera cosa que tenemos que hacer cuando vamos a indagar sobre un problema que nos interesa? Entonces la persona que dice tal cosa y explica con sus palabras. ¿Está bien? Con sus palabras. Yo acá no quiero definición no es un examen, así que no quiero definición. Quiero lo que ustedes entienden en cada uno de los momentos. ¿Les parece eso? ¿Les resulta interesante? Sí, profesor. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es lo primero que en teoría deberíamos de hacer? Y es lo primero que dice ahí también, el Ujú. estado del arte, ver qué es lo que hay, qué es lo que se investigó. Eh, Igualmente inicia por los vacíos, ¿verdad? Que siempre mencionamos. De por allí la misma experiencia te hace preguntarte a vos mismo cosas y a partir de ahí es que vos indagás también. Va por ese camino, se le ocurrió. Ujú. Así con mis palabras te digo, ¿verdad? Súper bien, eso es lo que quiero, Lisha. Lo que quiero es que hagamos este ping-pong de hablar con nuestras palabras, ¿sí? Porque es muy fácil, con la tecnología ya vemos que yo puedo sacar tranquilamente el concepto. Yo no quiero que indaguemos el concepto, yo quiero que analicemos el concepto. Y lo que vos traes acá es algo fundamental, los vacíos de la investigación. ¿Por qué? Porque a veces lo que yo quiero investigar ya tiene mucha tela cortada, entonces tenemos que ver una manera interesante de abordar ese tema. Es cierto que cualquier tema puede ser muy interesante dependiendo de cómo se lo aborde. Entonces, para poder establecer los vacíos de la investigación, es importante saber que ya hay. Por eso, lo primero que hacemos es una revisión del estado del arte. Y yo les animo a aquellas personas que ya tienen su tema, que ya están adelantados en el protocolo, igual que hagan este estudio del estado del arte para ver si pueden replantear o mejorar su problema, ¿sí? No les estoy diciendo que cambien precisamente, sino que revisen nuevamente según el estado del arte si es necesario que ese problema que ya han planteado pueda ser susceptible de mejora. Es para que esto les resulte más fácil también a ustedes. Eh, Cuando nosotros cambiamos estos elementos que son los que guían nuestra investigación, porque hagamos como una analogía de que todo esto que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es el protocolo vendría a ser o a formar parte de nuestra
eh, como una brújula de la investigación. Es lo que vamos a seguir, es lo que nos va a marcar el sentido, los límites también obviamente, nos va a recordar cuáles son las herramientas y también otra cosa, vamos a ver más abajo, muy, muy, muy importante, cómo vamos a trabajar con los datos. Todo eso ya establecemos ahora como una semilla y en la medida que vayamos mejorando la precisión de esto, nos va a ser mucho más fácil también trabajar en la investigación. Entonces, no tengan miedo de ajustar, no tengan miedo de cambiar para mejorar, ¿verdad? No cambiar para atrasar y para cambiar por cambiar, sino cambiar en el sentido de que quizá pueda verse que sí es necesario y tal vez con una pequeña mejora el alcance de la investigación o las facetas de la investigación la van a volver mucho más interesante. Bueno, entonces, una cosa que vamos a trabajar con nuestro tutor, ¿sí? Y yo siempre les hincho con el tema del tutor porque el tutor es, se supone, la persona que tiene las mejores herramientas como para poder asesorarles a ustedes sobre cuál es el mejor camino, cuáles son las aristas más, no solamente más importantes, sino sobre todo el poder bajar a la realidad lo que queremos hacer. Algunas veces, cuando estamos todavía en, en grado, ¿verdad? Y estamos con muchas ganas, eh, debido al entusiasmo apuntamos demasiado alto en cuanto a lo que nuestra investigación puede alcanzar. Y entonces nos ponemos a escribir los objetivos son astronómicos. Entonces, este es un punto que nosotros deberíamos de trabajar con nuestro tutor, ¿verdad? ¿Cómo bajamos a tierra? Y acá tenemos algunas preguntas que tenemos que hacernos o algunos ítems de análisis que tenemos que mirar nosotros si vamos a hacerlo solos o con mi compañera, compañero de tesis también, o, y también con mi tutor, ¿verdad? Y entonces, este aspecto de la investigación se denomina factibilidad. ¿Qué tan factible es hacer esta investigación? Y acá tenemos que tener en cuenta estas situaciones, ¿sí? ¿Alguien puede ayudarme a leer cuáles son algunas situaciones que hay que leer y explicar, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para poder pensar en realizar una investigación. Ahí está todo. Recordemos que esto no es memoria, esto es reflexión y análisis, ¿sí? Entonces, yo no les pido que sepan de memoria, solamente que participen. Esa parte que dice Sí, criterios de factibilidad, exactamente, así mismo es. dice, ¿es posible realizar la investigación? Tengo los recursos, tiempo, dinero, acceso a datos, habilidades para llevar a cabo este estudio. Una idea brillante es inútil si no es realizable en la práctica. Exacto. Entonces ahí yo tengo que ponerme a pensar que cuando yo, sobre todo, lo más comprometido en cuanto a recursos tiene que ver con el trabajo de campo. ¿Por qué? Porque a veces voy a necesitar, por ejemplo, llegar a lugares, a núcleos poblacionales que van a demandar que yo tenga que pagar pasaje, o que tenga que gastar en combustible, o que tenga que hacer copias, o que tenga que pagarle a una persona que me ayude con el análisis estadístico, o que tenga que de repente trasladarme, bueno, eso ya lo dije, pero si es que tengo que estar en un lugar en donde no puedo regresar en el día, tal vez inclusive tenga que ver hospedaje. Entonces son cosas que yo tengo que ir pensando para establecer qué tanto voy a abarcar con mi investigación. ¿Mm? Entonces, es muy normal que nosotros empecemos con unos objetivos grandes, pero en la medida que vamos avanzando, probablemente tengamos que achicar, no solamente disminuir la cantidad de objetivos, sino disminuir en algunos casos ¿cómo se dice? La ambición de los objetivos. ¿Qué tan lejos queremos llegar? Porque vamos a tener que pensar en estas situaciones. ¿Mm? Y a esto nosotros le llamamos entonces factibilidad. Es algo que yo necesito en lo que pensar para que no tenga ningún tipo de inconveniente o retraso
o situación que haga que yo me atrase o tenga que postergar la investigación. Entonces, es por eso que todo este proceso previo de planificación, este proceso de, digamos, de prueba, hacemos antes para que después, cuando ya estamos trabajando en terreno, eso pueda correr ya sobre ruedas. Pasemos a la siguiente sección. ¿Alguien me ayuda con la Pero, siguiente sección, por favor? profe, antes Sí, de pasar, sí. por ejemplo, dentro de factibilidad podría ser también justamente lo de tener los instrumentos de medición necesarios para el estudio. Exactamente, así mismo es. Ahí también entra eso. Entonces, por ejemplo, si van a ser instrumentos que yo voy a elaborar por mi cuenta, necesito tener un pool de especialistas que me ayuden a validarlo. ¿Mm? Entonces, si no tengo ese pool de especialistas, entonces probablemente me tenga que o tenga que ir a buscar otros instrumentos que sí me puedan ayudar y que ya estén validados. Entonces, todo eso nosotros tenemos que pensar. También otra cosa que aquí entra a tallar muy fuerte es qué tan rápido yo quiero terminar. Hay algunas personas que están apuradas por tener el título, ya sea porque tienen que presentarse para una beca o tienen planes de pronto de ir a vivir a otro país o ya necesitan trabajar, entonces probablemente también los objetivos van a tener que bajar muchísimo más para poder, digamos, cumplirlos de forma más fácil, más rápida. Entonces, es por eso que cuando nosotros nos sentamos a escribir los objetivos de la investigación, estamos comprometiendo tiempo, dinero, esfuerzo, ¿por qué no? Y eso va a determinar qué tanto va a durar nuestra investigación. Bueno, vamos al siguiente tema. ¿Alguien me ayuda con el siguiente tema, por favor? Pertinencia, factibilidad, pertinencia. Pertinencia del tema. ¿Qué les parece que quiere decir esto? ¿Cuándo decimos que un tema es pertinente? Sí, Gabriel, exacto. Es que la pertinencia aumenta la importancia de un tema. Sí, digamos, no es un sinónimo. Si es importante para un contexto particular, sí. Si es pertinente a una población, sí, que tiene relevancia. Sí, que puede llegar a tener relevancia. ¿Por qué? Porque es algo que se necesita. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me pongo ahora a hacer una investigación sobre el estrés relacionado al COVID, ¿sí? O voy a ser más específico, el síndrome de Burnout en profesionales del área de blanco que atienden personas con COVID. Les pregunto, ¿es importante el tema? Sí, es importante, siempre es importante porque quizá cada vez vamos a estudiar, vamos a encontrar nuevas evidencias, ¿cierto? Es importante, pero ¿es pertinente el tema ahora que ya pasó la epidemia, ahora que... Entonces ahí yo entro a tallar y digo, sí, es importante el tema, pero en este momento hay otras cosas que hacen eso. El tema era muy importante antes y ahora nosotros tenemos otros temas mucho más relevantes, ¿sí? Por ejemplo, el tema de feminicidios, por ejemplo, el tema de esta niña madre que murió, ¿verdad? El tema de los embarazos de mujeres adolescentes. O sea, tenemos otros temas que son mucho más acuciantes, que comprometen nuestro bienestar como sociedad, que le exceden en importancia. Sí, Alma, adelante.
agregar nomás que en todo caso no verlo desde el lado de la pandemia, sino que como epidemia, porque es una constante el tema de las epidemias, por ejemplo, del dengue, COVID, influenza y demás, más que verlo de una manera global, porque normalmente el personal de blanco siempre está como por diferentes situaciones, pero sí también por la sobrecarga justamente en ciertos momentos, como por ejemplo en verano, cuando ya no tenemos más inmunidad de rebaño, que se dan como epidemias cada 3 o 4 años de dengue, ahora chikungunya y Zika y un montón de cosas más. Ujú. Exacto, es lo que vos decís, es muy importante, pero dependiendo en qué momento lo planteemos, adquiere mayor relevancia. Y esa relevancia es lo que nosotros usamos para ver si ese tema ahora es pertinente. ¿Mm? Entonces, ¿qué valor le va a aportar a nuestro sistema de conocimientos y qué interés puede generar para la comunidad científica y también la comunidad de, este, digamos, de psicólogos, ¿por qué no? Y luego otro aspecto importante. Yo les decía que ustedes tienen que tener, y ahí tienen dentro del aula para bajar, en nuestro reglamento de investigación tenemos justamente qué cosas, las líneas de investigación. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser muy estratégicos en el sentido de encontrar una relación entre las líneas de investigación que se encuentran propuestas dentro de nuestra propia universidad, de facultad, perdón, porque la universidad es muy grande, ¿verdad? Tiene sus líneas generales, pero nosotros nos regimos por las líneas de la facultad, donde están establecidos ejes temáticos prioritarios para investigar. ¿Mm? Eso, en ese sentido, quiere decir que yo tengo que conocer esos ejes para poderlos identificar y dentro de esos ejes, entonces ahí sí puedo colocar, por ejemplo, lo que a mí me gusta, mis intereses personales, puedo indagar cuáles son los que van más en línea, en concordancia con la carrera que estoy estudiando, obviamente, y hacer coincidir. ¿Sí? Esto es muy importante. Creo que una vez les puse así a modo de chiste el ejemplo de que le pregunté a un alumno por qué eligió el tema y me dijo, ay, profe, porque yo ya tengo todo el instrumento para ver si no me quiero estresar. Él nunca hizo, o por lo menos no dijo, ¿verdad? Porque yo no sé si hizo o no hizo, pero nunca dijo que hizo una investigación para saber que ya se hizo y qué falta. Nunca hizo una indagación de cuáles son los temas prioritarios para nuestra institución y ni siquiera me dijo porque es un tema que me gusta, ¿verdad? Incumplió aparentemente, ¿sí? Aparentemente, incumplió con todas estas recomendaciones que nos ayudan a alinear los temas que vamos a desarrollar de acuerdo a estos perfiles. ¿Ustedes conocen cuáles son las líneas cuáles son nuestras líneas de investigación? ¿Conocen? Sí, pero no de memoria. No de memoria. Voy a tratar de buscar un rato. Ahí está. Ujú. Eso. Muy bien, ahí sí. Ahí tenemos entonces. Línea de investigación para la carrera de psicología. Fíjense, están todos nuestros énfasis, ¿sí? Y ahí tenemos el que es específico de psicología clínica. Ujú. ¿Mm? Que dice, son aquellos temas que se encuentran relacionados con parámetros delineados por la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y bienestar social está mal expresado, no es unidad, ahí debe ser por la Dirección Nacional de Salud Mental, porque la instancia que tenemos en el Ministerio de Salud es la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿verdad? No hay una unidad. La unidad está en un hospital, una unidad de salud mental puede estar en una unidad de salud de la familia, puede estar en un policlínico, ¿verdad? Entonces,
para que ustedes sepan, el documento acá debería decir eh, delineados por la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, y la formación académica se orienta en contribución con la... Y ahí nos ponen los temas macro, ¿sí? Los temas macro. Prevención, todo lo que tenga que ver con prevención, todo lo que tenga que ver con el área de intervención en salud mental y todo lo que tenga que ver con la búsqueda del equilibrio de las personas que tienen algún tipo de trastorno. ¿Qué les llama la atención a ustedes de esta nomenclatura? Ustedes ven acá que dice, usa la palabra enfermos, por ejemplo, o siquiera usa las palabras trastornos. Miren la palabra que usa, sufriente. ¿Sí? Nos habla de pacientes. ¿Por qué les parece que nos habla de pacientes? Vamos a intentar entender un poco. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice la búsqueda permanente del equilibrio de los pacientes? Sería una manera de etiquetarle ya a la persona llamándole paciente, me Mm, imagino. Y nosotros estamos abordando desde la psicología, como pues, me imagino que es más como alguien que está sufriendo o está padeciendo algún malestar, a lo que quiere referir esto. bien. Eh, Puede ser, sí, puede ser. Gracias, Liliana. Ujú. Bueno, sí, yo creo que porque no todas las personas sufrientes son necesariamente pacientes. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar sufriendo de alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo, Ujú. y todavía no estoy en tratamiento. Soy sufriente, pero no paciente. Creo que por eso. Sí, exacto. Las dos, o sea, tanto Alicia como vos, las dos tienen razón. Exactamente es así, porque estamos tratando de mirar desde una óptica que trasciende la enfermedad mental, ¿sí? Que trasciende el hecho de asumir que la salud mental pertenece exclusivamente al área de los trastornos. Entonces, con esta palabra sufriente psíquico, estamos diciendo que puede haber muchas personas. Para mí, personalmente, eh, veo desde dos aristas. La primera es que no toda persona que tiene un problema mental está en tratamiento, ni es reconocida como paciente. Hay muchísimas personas que andan por la vida sin ser diagnosticadas con serios trastornos, ¿sí? Con serios trastornos del ánimo, con serios trastornos de la personalidad, con serios trastornos de los relacionamientos y no recibieron ningún diagnóstico, pero están en una situación, vamos a decir, de sufrimiento en sí mismo de ellas, padeciendo ellas mismas o haciéndoles padecer a otras personas. Entonces, a mí me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes ese cambio que Pero, nosotros mismos tenemos que entender. Sí, Ángel. profe, o sea, entiendo por qué se usa esa palabra en el contexto que mencionaron, Ujú, pero me parece nomás, no sé, que no abarca otra vez todo, porque por ejemplo, un área que yo me di cuenta ahora que estamos haciendo las prácticas, ujú. es que por ejemplo hay niños que tienen, por decir así, algún problema psicológico, cognitivo, neurológico, lo que sea, pero ellos no son sufrientes. De hecho, incluso parecen más felices que nosotros, porque tipo, les falta la capacidad para darse cuenta de su situación, entonces no sufren. Sí, No sé si sí, entiendo, pero ¿quién sufre, Ángel? y supongo los padres y todo eso, Claro, pero ellos y bueno, ahí está. Entonces, vos podés entender una situación así cuando decís, bueno, no es el niño el que necesita apoyo. ¿Quién necesita apoyo en ese caso? ¿Quién necesita apoyo cuando hay un niño con Asperger, con autismo, por ejemplo? Los padres. Ellos son los sufrientes. Entonces, no todo el que tiene un trastorno está diagnosticado y no todos los que están diagnosticados son los únicos que necesitan ayuda. En ese sentido, lo que me parece que es así como que hay una bisagra
de incluir más situaciones para poder mirar más allá de esta segregación que antes nosotros hacíamos. La clínica es para la gente que tiene algún problema y punto. Sí, Alma, te escuchamos. Concuerdo con lo que dice Ángel y aparte de eso, a mí personalmente me hace ruido esa palabra de sufriente psíquico. Ujú. Bueno, de por sí luego en realidad nos faltan unas cuantas cosas para actualizarnos dentro de la Universidad Nacional de Asunción, en Totalmente. específico filosofía, que ni siquiera estamos desanexados de filosofía, estamos como psicología, filosofía, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ujú. Primero, luego hablando desde el lado de sufriente psíquico, en donde encontramos otra vez el dualismo de mente, cuerpo y todas las cosas, Ujú. y después que eso de sufriente, no sé, me suena como muy estigmatizante o revictimizante o cosas así. Ujú. Y también, en realidad, sí, los chicos también o sea, para comentarte primero, profe, que en la palabra Asperger ya no se utiliza, sino Ujú. que es autismo en general, porque son personas dentro del espectro Espectro autista, autista, te ya que justo agradezco. se tocó ese tema, ¿verdad? Sí. Eh, que tiene que ver más con algo ético. Y por otro lado, los chicos y las chicas que tienen esta condición, o sea, autismo, este Ujú. trastorno en este caso, En cualquiera de sus también niveles, estas ¿verdad? personas, claro, estas personas también sufren, sean niños, adolescentes, adultos, Ujú. adultas, de diferentes cosas porque la sociedad no está adaptada para ellos, sino que ellos se tienen que adaptar a cómo es la sociedad y a cómo es la norma. Entonces, a mí personalmente me hace mucho ruido que diga sufriente psíquico, pero Sí. bueno, capaz eso Pero, ahora mismo no se va a pero poder Alma, cambiar. acabas de decir que ellos sufren. O sea, acabas de Claro, o confirmar sea, que sí sí sufren. sufren, claro, pero se les reduce a que son personas sufrientes nomás y no se las ve como un todo en este caso. O sea, para mí tiene mucho más que ver con hablar de algo estructural y demás cosas, ¿verdad? Que tiene que ver más con comunitario en realidad, igual. Pero no tanto, o sea, es como abarca una arista nomás y no la abarca a la persona como un todo. O sea, eso es personalmente lo que veo. Y así, o sea, claro, sufren, pero no solamente eso es por lo que pasan. Bien, sí. Y sería interesante tener un término más objetivo dentro Totalmente, de esto, totalmente. ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. es viejísimo igual el Totalmente, no dispositivo. es viejísimo, este es el reglamento nuevo que tenemos. O sea, lastimosamente ni siquiera es porque es viejo, sino que porque tal vez la palabra, coincido plenamente contigo, no es la más feliz que se pudo encontrar y quizá pueda haber un término mucho más este, exacto, ¿verdad? Abarcativo. Sin embargo, lo que yo les quiero acá significar es que está previsto, o sea, en estas tres comas, están previstos las diferentes facetas de una persona inclusive sana, ¿sí? Cuando hablamos de prevención estamos hablando de una persona sana antes de tener un problema. Después está hablando de intervención en salud mental cuando ya se presenta el problema. Y el tercero está hablando de una persona que ya tiene algún tipo de inconveniente que pudiese ser una persona, ya sea porque tiene alguna condición o porque la acompaña, porque entendamos que también esto reconoce que quizá la persona que la acompaña necesita de hecho apoyo. A eso es lo que yo me refería, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan bueno es que se llame, que se haya utilizado esa palabra? Y a mí tampoco me gusta. O sea, ahí coincido plenamente contigo, pero creo que acá la inclusividad, ¿verdad?, de la gente sana y de las otras condiciones que no precisamente devienen todavía en una enfermedad, sino en condiciones que nos pueden afectar a la salud mental, están entre prevención, en donde se asume que hay personas sanas, y intervención de salud mental, en donde se asume que puede haber una situación estresora, pero que no llega todavía a una enfermedad mental. A eso nomás lo que me quería referir, pero coincido en general con las apreciaciones que ustedes hicieron y bueno, a lo mejor cuando nosotros tengamos la capacidad de debatir y gestionar estos espacios, por ahí podemos ir cambiando estos conceptos que
De hecho, tenemos que ir mejorando. El hecho que ahora tengamos líneas de investigación es para mí una cuestión importante, porque anteriormente no teníamos. Claro, Alma, eso es lo que quiero decir, en la medida que se vaya viendo un recambio de autoridades, cuando ustedes vayan asumiendo los papeles de docentes, de investigadores, de directivos, a eso mismo me estoy refiriendo, a ese recambio, pero para eso tiene que haber pues esta discusión previa. Entonces es súper importante lo que estamos comentando. Y bueno, ahí tenemos, luego dentro de estas áreas, lo que ya vieron, tienen que ver con la prevención, con la intervención y con la recuperación en lo posible del equilibrio en el área de salud mental, nos sugiere algunos temas. Miren, entonces tenemos, por ejemplo, el tema uno: construcción, validación, adaptación y baremación de instrumentos de evaluación en psicología clínica. Este es, digamos, otra vez, del marco conceptual mucho más grande, ya va bajando a temas más prácticos, más aterrizados y más concretos, ¿sí? Entonces, esta puede ser digamos, una área. Otra área puede ser la subjetividad, cognición y salud mental. ¿Mm? Y la tercera es justamente la salud mental y los riesgos psicosociales o todo el aspecto que tiene que ver con violencia, violencia intrafamiliar, violencia en la infancia, violencia contra la mujer, violencia, ¿verdad? Violencia con personas con algún tipo de trastorno, violencia con personas de tercera edad, violencia contra personas con, qué sé yo, ¿cómo es que se dice esto? Que homofobia, por ejemplo, o transfobia, todo ese tipo de cuestiones entrarían acá. Entonces, la idea es que para que nosotros podamos tener un consentimiento de nuestra universidad, de nuestra facultad más que nada, es importante que nos enmarquemos en estos temas. Así que ustedes puedan pensar en temas que a ustedes les gusta, que a ustedes les apasiona, pero que estén incluidos dentro de estos temas específicos, ¿sí? Porque probablemente, ¿qué va a pasar? Ustedes me dirán, profesor, no hay nada de esto que a mí me interesa y otra cosa va a hacer. Entonces probablemente les van a rechazar porque como esto está por reglamento, les van a sugerir que planteen un nuevo tema que se encuentren dentro de estos temas que ya están planteados en nuestras líneas de investigación en psicología clínica. Entonces, la sugerencia que yo les hago, una sugerencia meramente, digamos, práctica, ¿verdad? Porque lo que nosotros queremos realmente es que ir avanzando. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos un documento que esté bien adaptado a las necesidades perdón, a los estándares que nos ponen, ¿verdad? Que tenemos acá las líneas y después tenemos también ya nuestro propio protocolo. Cuanto más ajustado esté a esto, más rápido va a correr digamos, el análisis del documento por parte de nuestros metodólogos ahí en la facultad y vamos a tener menos trabas. Ahora, también aquí yo les quiero significar que cuando ustedes entregan su documento y reciben muchísimas observaciones, pónganse felices, porque esas correcciones quieren indicar o indican que realmente alguien se tomó el tiempo para poder analizar a fondo su documento. Yo tuve una mala experiencia, como ni me acuerdo quiénes fueron los que me corrigieron. De verdad les prometo que no me acuerdo quiénes fueron. Y voy a contar como una experiencia negativa. Era esto que lastimosamente cuando eso se cambiaba demasiado a menudo los tutores metodológicos. Y cada vez que yo traía mi protocolo con los cambios que me habían sugerido el tutor metodológico, ya era otro tutor metodológico. Y me cambiaba todo otra vez. Y después yo voy a cambiar otra vez todo y volví a traer y ella cambiaba otra vez el tutor y entonces era una cuestión así de nunca acabar. Y es una experiencia que yo espero de todo corazón que ustedes no pasen, ¿sí? Yo no sé quiénes son los tutores metodológicos de clínica, podríamos preguntar un poco de eso. Creo que por resolución eso sale. De hecho, entre las resoluciones de la facultad están, eso es totalmente público, ahora todo el mundo ve, está en la resolución. Creo, hay tutores metodológicos para cada énfasis, ¿sí?
eh, y tendríamos que indagar un poquitito eso. Voy a preguntarle a nuestro coordinador y les voy a llevar los nombres. Bueno, entonces, gracias Lisha por proyectar las líneas. Estas líneas, por favor, ténganlas presentes siempre. Acuérdense de tenerlas a mano para poder empezar a ver hacia dónde pueden ir planteando el tema de la investigación. Vuelvo otra vez a presentar entonces. A ver un poco. Sería. Aquí está. Bien. Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros coherencia investigativa. ¿Ok? Digamos, que esto tiene que estar alineado con lo que nuestra facultad precisa, pero tampoco es un error decir que esto tiene que estar alineado con lo que a mí me gusta. ¿Sí? Eso también, bueno, los intereses personales son muy importantes y obviamente dentro de este espectro tan grande, porque estos son temas generales, yo creo que podemos encontrar muchos temas muy variados que en algún punto, en algún momento, vamos a poder llegar a encontrar aquello que realmente me inspira como investigador o aquello que me puede llegar a motivar realmente para estar yo comprometido y, digamos, comprometido, esa es la palabra, con mi investigación. Y otra cosa importante es esto, decíamos, que hace, de hecho yo creo que tiene también una partecita ya en lo que es la pertinencia, la originalidad, que tenemos que ver a veces. Una de las malas prácticas que me tocó ver, no digo acá en la facultad, pero sí me tocó ver en algún punto, es que, por ejemplo, hay gente que revisa las investigaciones que se hicieron y si encuentran por ahí que sus datos están todos abiertos, entonces utilizan absolutamente todo y hacen la misma investigación en Paraguay, sin ningún ajuste. Entonces yo les pregunto a ustedes, qué tan ético es? Porque no estamos hablando de plagio porque dicen, bueno, utilizamos el instrumento validado por, y ponen todo eso, ¿verdad? No hay plagio, no hay plagio. Pero hacen la misma investigación que se hizo en Colombia aquí en Paraguay. ¿Les parece a ustedes que eso es ético? ¿Les parece que es útil? ¿Qué opinión les merece a ustedes que una práctica así? Se hace la investigación, no es que se inventa, se hace la investigación, pero directamente. Encuentro yo allá el modelo, encuentro el modelo de investigación, encuentro su instrumento, encuentro todo eso y entonces uso y hago lo mismo en Paraguay. Para mí, profe, se puede hacer bastante similar, pero por lo menos alguna cosita, qué sé yo, algo así, algún objetivo secundario específico, Sí, por lo menos agregarle o algo así, ¿verdad? Para que no sea exactamente la misma cosa. Y aparte de eso, también para mí que igual es válido porque los estudios tienen que ser replicados, porque si no, nosotros no podemos quedarnos más con lo que un paper nomás dice, y si eso no se replica, no podemos tener tampoco garantía de su validez. exactamente, bien. Es válido, es ético porque no copiamos, ¿verdad? Porque ¿cómo se dice? El crédito, ¿verdad? A los que validaron el instrumento, pero también entender que quizá puede perder o bajar un poco el nivel de interés en la novedad. Pero sacrificamos la novedad en nombre de como decía Ángel, la replicabilidad, que es un aspecto importante para verificar, por ejemplo, si el mismo fenómeno que que se estudió en Colombia tiene ¿cómo podríamos decir? Tiene características similares o diferentes en Paraguay. Pero entonces tiene que tener ese enfoque de comparar, ¿sí? Comparar. Entonces, aquí lo importante es cómo uno va a proponer su estudio. Cómo uno va a, no sé si la palabra es, cómo vende la idea de su estudio. No me refiero al dinero, me refiero a que alguien
preste atención y que alguien pueda, o que varias personas, o que la institución misma pueda llegar a decir, sí, este tema es muy importante. A eso me refiero con vender la idea, ¿sí? No me refiero al dinero, me refiero a convencer, ¿ok? Quiero nomás hacer énfasis en eso porque a veces me cuesta un poco expresar las ideas que yo tengo. Entonces, por eso a veces redundo demasiado. Sí, Ángel. Y esa justifica, eso iría en la parte de la justificación. Exacto. del- Ahí está, en la justificación y en los antecedentes. En el antecedente pones que ya hubo una investigación similar y en la justificación decís que sería muy interesante que esos mismos aspectos puedan ser medidos en una población similar, ¿verdad? De similares características para verificar si tal cosa o tales características se mantienen en la población estudiada, por ejemplo. Entonces ahí sería interesante uno de los aspectos, ¿verdad? Hipotetizando en este ejemplo bien práctico que pusimos, sería interesante que si vamos a comparar, sean poblaciones similares. Si la población en Colombia fue de estudiantes de universitarios, entonces que la investigación acá la hagamos en estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque necesitamos, a los fines de la replicabilidad, tener una comparación. Y para poder comparar necesitamos que los parámetros sean similares. No podemos comparar un estudio que se hizo en, por ejemplo, estudiantes universitarios y nosotros venimos a hacer acá en adolescentes, por ejemplo. Porque obviamente van a ser completamente distintos por el tipo de población. Entonces, por eso es importante también que manejemos muy bien estos parámetros para saber cómo podemos ir pensando en qué sí y qué no. Y bueno, acá tenemos entonces, una vez que elegimos el tema, lo traducimos a una pregunta y a lo que conocemos como los objetivos de nuestra investigación, ¿sí? Esto es importante porque la pregunta de investigación es la que al final, en el momento que nosotros ya dijimos toda nuestra defensa, cuando hablamos ya de todos los resultados y ya hablamos de las conclusiones y terminamos, necesitamos responder esta pregunta de investigación. ¿A qué nos ayuda la pregunta de investigación? A mantener la coherencia dentro de nuestra investigación. Porque algunas veces, sobre todo cuando hay muchas variables, tendemos a ir por las ramas. Entonces, la pregunta nos ayuda a nuclear, a mantener una coherencia y a enfocar hacia el problema todo el tiempo en nuestra investigación. Entonces, vamos a ver cómo a partir de nuestra pregunta de investigación nosotros vamos a ir trabajando los objetivos. Los objetivos ustedes ya saben que ahí tienen en la plataforma, tienen un documento con algunas sugerencias de objetivos, ¿sí? Objetivos que se pueden usar como objetivos generales y objetivos que se pueden usar como objetivos específicos. Hay que tener, no sé si la palabra es cuidado, pero hay que saber elegir los objetivos, porque a veces elegimos objetivos demasiado grandes que no van con la envergadura de nuestra investigación. O al contrario, nos ponemos objetivos demasiado pequeños que hacen que la investigación no adquiera relevancia ni sea importante porque los objetivos son demasiado chiquititos, ¿verdad? O no acompañan a la importancia de, de la temática que estoy investigando. Entonces, generalmente, cuando hablamos de los objetivos, también es importante recalcar que se recomienda que el objetivo general sea uno solo para poder finalmente terminar respondiendo ese objetivo general y que dentro de ese objetivo general sí pueden ir contenidos lo que conocemos como objetivos específicos. Bien, entonces, todos los objetivos específicos necesariamente tienen que estar subsumidos al objetivo general. Y entonces, fíjense cómo, partiendo desde la pregunta, y acá les hice un mapita, o sea, yo no hizo Gemini, ¿verdad? Pero yo le pedí que haga un mapita a partir de que yo encuentro el tema, entonces voy a generar mi pregunta de investigación
Y a partir de esa pregunta de investigación, entonces voy a redactar el objetivo general. Una vez que yo tenga el objetivo general, entonces ahí voy viendo las metas más pequeñas que yo necesito alcanzar para poder plantearme ese objetivo general. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los objetivos, cómo identificamos el objetivo general de los objetivos específicos. Porque el objetivo general es el que conglomera a todos, ¿sí? Es el propósito, como dice ahí nuestro material, el propósito final de nuestra investigación. Y sin embargo, los objetivos específicos son los desafíos parciales que nosotros vamos a ir logrando para finalmente llegar al objetivo general. Entonces, podríamos decir que los objetivos específicos son pasos previos o son, a ver cómo dice ahí, son pasos concretos y medibles, ¿sí? Para alcanzar el objetivo general. ¿Sí? Es muy linda la definición que tiene nuestro material, entonces es muy bueno poner ahí. Entonces, fíjense, si mi objetivo general es analizar, el análisis identifica que haya un paso previo en donde yo identifico los elementos, en donde cuantifico esos elementos y donde correlaciono. Y una vez que hice todo eso, entonces ahí puedo analizar. ¿Se entiende? Entonces el verbo analizar, por ejemplo, fíjense, es un verbo que no puede ir como un objetivo específico. ¿Por qué analizar no puede ir como un objetivo específico? Porque necesariamente incluye otras cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, analizar se usa como un objetivo general que abarca otros, digamos, otros objetivos más pequeños. Bien. Yo creo, voy a ver si encuentro un poco acá y voy a proyectarles. Voy a ver si encuentro algún listadito. De objetivos generales y específicos. Pero más o menos se entiende la diferencia, ¿verdad? Sí, de eso que comentaste, sí. Ok. Quiero buscarle otros ejemplos, a ver si podemos aumentar el nivel de análisis. Sí, adelante mientras busco. Lo que hicimos de la tarea que pusiste en la plataforma, no podemos revisar si Sí, es correcto. podemos. ¿Quieren? Un ratito. Sí, por supuesto que podemos. Pero van a hablar, van a presentar, porque eso también es importante. Tienen que participar para que podamos hacer eso. Por eso yo quería hacer en lo presencial, pero podemos ir adelantando sin ningún inconveniente. ¿Cómo hacemos para presentar? ¿Cuál es la metodología que ustedes sugieren? ¿Por sorteo? ¿A voluntad? ¿Cómo se sienten más cómodos? Apodado Profe Nick. Profe Nick. Sí, totalmente. Y él así es súper bueno, pero no quiero yo abusar tampoco de eso. Bueno, entonces nuevamente tomando a partir de lo que serían los objetivos, vamos a empezar a trabajar las variables. Las variables, sí, como es algo muy práctico, vamos a verlo también ahí y analizarlas probablemente en clases presenciales, pero entender que las variables de estudio son las características que podemos medir en nuestro estudio. Y ahí van algunos ejemplos, por ejemplo, tiempo de uso de redes sociales o calificaciones, esas son variables. A partir de las variables, entonces fíjense que acá hay como dos tríadas importantes. La primera tríada, ¿cuál es?
tema, pregunta, objetivos, ¿verdad? ¿Se acuerdan arriba? Tema, pregunta, objetivos, que tienen que estar alineados. ¿Bien? Trabajamos todo ese primer conjunto y entramos al segundo conjunto que son variables, marco conceptual y operacionalización de variables. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el marco conceptual y el marco teórico? Yo ya les dije esto, así que quiero repasar nomás el concepto. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un marco conceptual y un marco teórico? Miren bien, eres su compañero arriba, variables, y abajo hay el famoso cuadrito de operacionalización de variables. ¿Qué rol vendría a jugar acá el marco conceptual? ¿Es o no es un sinónimo de marco teórico? No. No, muy bien. ¿Qué sería entonces el marco conceptual? Marco teórico. No, el Me voy a conceptual. revivar, profe. Me voy a revivar, pero el marco teórico sería como toda la investigación que uno hizo Exacto. anteriormente, y el marco conceptual sería como agregarle eso que uno quiere de repente hacer también al marco teórico en parte, o sea, menos largo y más definido y qué sé yo, no sé, algo así. Exactamente, es así. El marco conceptual es el apartadito dentro del protocolo. Acuérdense que estamos trabajando un proyecto, ¿sí? Que explica conceptualmente las variables. Por eso primero definimos las variables. Porque en base a las variables vamos a ir a buscar su concepto y vamos a ir a buscar su concepto teórico y vamos a ir a buscar su concepto práctico y vamos a explicar a qué nos referimos cuando estamos refiriéndonos de X, Y o Z variables. Entonces, el marco conceptual es un marco, un mini marco teórico, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera, un mini marco teórico que explica conceptualmente las variables. Que todas las variables que nosotros citemos con las que vamos a trabajar tienen que estar explicadas por el marco conceptual. Según qué teórico, según qué teoría, según qué movimientos, ¿sí? Cortito, como dice la compañera, cortito. Y a partir de ese marco conceptual vamos a construir un cuadro que le llamamos cuadro de operacionalización de variables, en donde sí ya vamos a establecer una relación, digamos, directamente lineal ahí, donde vamos a mostrar la variable, vamos a mostrar su concepto teórico y vamos a mostrar también qué debe ocurrir para que esa variable pueda ser contada como más o como menos. Y a eso nosotros le llamamos operacionalización. O sea, ¿qué es lo que yo voy a estar, qué variación es lo que voy a estar midiendo? Y esto es algo muy importante que entendamos como diferencia, porque a veces tenemos, en la primera columna tenemos la variable, al lado tenemos definición conceptual, definición operacional. Y eso tenemos que entender muy bien a qué se refiere. La definición operacional vamos a establecer nosotros. La definición conceptual, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir la definición conceptual de una variable? Recién dijimos todo esto. Del marco teórico. Del marco conceptual. Muy bien, excelente. De ahí vamos a sacar. Entonces, esa pequeña definición que está en nuestro marco conceptual, vamos a llevar donde dice definición conceptual. Y al lado donde dice definición operacional, voy a poner lo que debe ocurrir para que realmente yo pueda medir como una variación. ¿Sí? En el momento de escribir les va a ser mucho más claro, pero necesariamente tenemos que pasar por este tránsito de la teoría para poder sentarnos a escribir. Entonces, trabajamos esta tríada nuevamente, que es establecer las variables con las que vamos a trabajar, explicarlas conceptualmente a través de teoría, ¿sí? Y
hacemos la operacionalización de variables. Y acá tenemos algunos ejemplos de operacionalización de variables. Según los dos modelos, este sería según el modelo cuantitativo. Por ejemplo, vamos a suponer que la variable en este modelo cuantitativo sea, voy a usar la misma variable para mostrarles las dos vertientes, la vertiente cuantitativa y la vertiente cualitativa. Vamos a usar a las dos como variables, pero vamos a ver en dónde se diferencian. Por ejemplo, en el modelo cuantitativo, la dimensión que voy a medir en rendimiento académico van a ser las calificaciones obtenidas. ¿Sí? Calificaciones obtenidas. Un indicador de ello puede ser el promedio de notas del último semestre. ¿De dónde voy a sacar? ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo yo voy a responder? Puedo responder en una pregunta de mi cuestionario que diga, ¿cuál fue tu promedio de calificaciones en el último semestre? Sin embargo, en el modelo cualitativo, teniendo en cuenta la misma variable de rendimiento académico, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la dimensión que voy a investigar. Miren, la dimensión va a ser percepción del estudiante sobre su aprendizaje. Va a ser una opinión. Va a ser una idea que esa persona va a tener. ¿Cuál es la diferencia? En el otro no hay ninguna opinión. En el otro modelo hay hay un registro académico de donde yo puedo sacar ¿cómo se dice? Sí, el rendimiento académico. Sin embargo, una misma variable yo puedo medirla desde otro ángulo que puede ser la opinión que el estudiante tiene. Entonces, por ejemplo, mi categoría de análisis puede ser factores que facilitan o factores que dificultan el estudio. Sobre eso yo le puedo preguntar. ¿Y cómo puede ser la pregunta? Miren cómo cambia. La pregunta puede ser una pregunta abierta. Cuéntame cómo, en tus hábitos de estudio, qué cosas te ayudan y qué cosas te dificultan para concentrarte o aprender. ¿Ven? Entonces, la misma variable tiene un enfoque distinto, tiene un abordaje distinto de acuerdo a cada línea de investigación. ¿Ok?